Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Otra vez estamos comunicándonos contigo por medio de este programa que es Entre Amigos. Te estamos saludando desde Monterrey, Nuevo León, en las oficinas de Voces Online Radio, en esta cabina de grabación para transmitir este programa. Pues sí, hemos estado todavía con esta pandemia, el soportar todos los inclemencias que nos causa este cubrebocas, pero es necesario, es sumamente necesario para nosotros poder estar sin tener el riesgo de contagio. Hoy a nivel mundial se celebra el Día de la Hepatitis. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud toma conciencia y hace un tema por un futuro sin hepatitis. Entonces, la Organización Mundial de la Salud publicará nuevas recomendaciones para prevenir la transmisión materno-filial de este virus. Por lo tanto, hay que detener la transmisión, proteger a los lactantes de la infección y no dejar a nadie sin tener esta oportunidad de vacunarse contra el virus de la hepatitis. Hoy me acompaña en este programa que es para ti el doctor Hugo Francisco Pineda Lemanto, lo conocemos como Hugo Pineda. Él es médico materno fetal, especialista en embarazo de muy alto riesgo. Él hace su especialidad en el Hospital Metropolitano Dr. Bernardo Sepúlveda, en la ciudad de Monterrey. Hace medicina materno-fetal en el Centro de Ginecología y Obstetricia de Monterrey. Tiene un entrenamiento en el Hospital Metodista en San Antonio, Texas, haciendo un fellow en Mater Fetal Care. Es tutor de posgrado para México en Medicina Materno-Fetal de Barcelona y es consejero académico de Medicina Materno-Fetal. Le agradezco el estar otra vez aquí colaborando con nosotros y vamos a tomar un tema muy importante para nosotros, lo que es el COVID y embarazo. Gracias, Hugo, por estar aquí con nosotros otra vez, doctor, colaborando para dar información. Gracias por la invitación. Infección de COVID en obstetricia. ¿Qué podemos hablar de esto? Bueno, tradicionalmente la embarazada siempre se ha considerado un grupo vulnerable y siempre se ha tomado en cuenta como una población sensible a guardar o que deben de tener algunos requerimientos especiales o cuidados más especiales que el resto de la población. En gran parte es verdad, ya que el estado grávido puede modificar algunos patrones fisiológicos que nos permitirían o la hacen más lábil a que sufra de infecciones. Actualmente en esta pandemia los estudios, que han sido infinitos o que son innumerables, no han demostrado que realmente la paciente con el embarazo tenga una predisposición a sufrir esta infección de forma más fácil que aquella persona adulta no embarazada. De igual modo, por ahí también hay algunos mitos acerca de que la embarazada no se contagia o no va a expresar la enfermedad. Todo esto, como lo aclaro, es un mito. La infección va a tener afecciones por igual, embarazada o no embarazada. Es complejo porque también nosotros esperábamos ver un mayor número de complicaciones en la mujer embarazada per se, pero por ahí hay unos datos interesantes en el cual mencionan que la hormona del embarazo, la beta coriónica y que también la progesterona sirven como un modulador químico para evitar que haya un aumento en el estado proinflamatorio. ¿Qué tiene que ver esto del estado proinflamatorio o esas palabras raras? Bueno, con la pandemia las afecciones más graves en los pacientes adultos
se deben a tormentas de citocinas. Y estas tormentas de citocinas son las que conllevan que el paciente se agrave rápidamente y que acabe en una unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica asistida o lo que ya todo el mundo ahorita maneja en redes sociales, que es intubado. Sí, para explicar más o menos la tormenta de citocinas, hay unas células que nos defienden. Son las que después de tener contacto con algún virus, con alguna bacteria, va a haber una respuesta de defensa, son los soldados. Así es. Estos se le conocen como linfocitos T. Así es. Y para que la gente pueda estarnos escuchando y ir comprendiendo, los linfocitos T liberan unas sustancias que son... el factor de necrosis tumoral. Sí. Y cierto tipo de interleucinas, sobre todo las 6. Y entonces esas son las citocinas. Así es. Y entonces, ahorita hay algunos estudios que sugieren que la embarazada tiene cierto efecto protector. Pero ojo, esto no significa que la embarazada sea inmune, sino que afortunadamente esto nos está permitiendo que pacientes embarazadas con diabetes, con ciertas edades o con grupos de riesgo no estén teniendo una afección tan severa como lo esperábamos o como lo estábamos previendo. Fíjate qué importante, ¿no? De que esta enfermedad ha avanzado muy rápido y ha dado muchos datos, muchos informes, y se ha ido haciendo investigación sobre la marcha y empieza a arrojar datos que no se tenían conocimiento. Por ejemplo, que el embarazo va a estar en un estado pre o proinflamatorio y por lo tanto el cuerpo se va a cuidar y está organizándose para tener una menos afectación de este tipo de problema. ¿Sí? Sí, por ahí también comentan que las personas que tienen presión alta o hipertensión arterial tienen mayor susceptibilidad de contraer o de tener una reacción adversa a la infección, porque se relaciona con unos receptores o unas partes bioquímicas que se unen específicamente a lo que sería el virión o al COVID. Y estas partes también se ha demostrado que se pueden ver o que se expresan en la placenta. Pero lo interesante de este tema es que se expresa poco o nulo al inicio del primer trimestre del embarazo y posteriormente es poco frecuente que se vea al final. Estos son los receptores AC2, pero no así en pacientes que tengan alguna propensión a tener complicaciones placentarias. ¿Cuáles pacientes? Aquellas que van a desarrollar restricciones del crecimiento o pacientes con hipertensión crónica. Estas sí tienen un poco más de esa expresión de este receptor. Entonces, todavía vamos a seguir aprendiendo. No está aún todo dicho, pero cada día hay más evidencia de que pueda pasar a la placenta este virus. Este virus puede pasar a la placenta. Hasta la fecha, la transmisión perinatal se considera como improbable si se toman todas las medidas adecuadas. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo nosotros como control prenatal para las mujeres que están embarazadas, para los familiares de mucha gente que nos escucha que están embarazadas o aquellas personas que querían embarazarse y que por esta situación se están deteniendo? ¿Cuáles son los cuidados que se debe de tener en la paciente en el control prenatal o la persona que se quiere embarazar? La paciente que ya está embarazada debe acatar las recomendaciones mundiales, porque hemos escuchado que hay cuestionamientos políticos, de que si el gobierno dice los números, si está diciendo la verdad o no. Realmente la realidad para evitar una infección es la sana distancia, mantenerse en lugares que no estén concurridos, que estén bien ventilados y que no haya cercanía con las personas. Y obviamente el uso de cubrebocas, que es otra de las controversias, pero ahora probada científicamente, que puede ayudarnos a disminuir o mitigar en una forma importante la pandemia. Entonces las que ya están embarazadas debemos pedirle que sigan todas estas medidas igual en casa. Tratar de que no haya dispersión de la familia no nuclear. ¿Qué significa? No permitas que nadie entre a tu casa. Siempre tu familia nuclear es padre, madre e hijos. Lo ideal sería que no entrara nadie a ayudarnos a hacer el aseo,
a darnos clase. Cualquiera de ese tipo de situaciones sería lo ideal. Sabemos que los tiempos son difíciles y que vamos a tener que estar en un proceso de adaptación, pero esas serían las recomendaciones iniciales. Posteriormente, si la paciente se sabe o presenta sintomatología, entonces debe de contactar a su médico por vía telefónica. ¿Por qué? Porque así va a evitar dispersión de la infección y también va a proteger al mismo médico que la está evaluando. Cuando ocurre esto y la paciente se llega a confirmar con pruebas de laboratorio, se le va a pedir que la paciente no acuda a su control de embarazo por lo menos en un periodo de 2 semanas. Los lineamientos acaban de cambiar. Antes se pedía la prueba de PCR para, digamos, decir que la paciente está de alta o el paciente está de alta. Acaban de cambiar probablemente en este último mes. Y si la paciente se encuentra sintomática durante los siguientes 11 a 14 días, ya no va a ser necesario utilizar esta prueba y se considera seguro poder revisar a la paciente considerándola COVID negativa. Pero, de igual forma, tanto el médico como la paciente deben de portar un cubrebocas que cubra tanto la nariz como la boca, que esté bien colocado y no se esté agarrando en todo momento. Si la paciente va a consulta, los cubrebocas se deben de manipular de las orillas y nunca se deben de tocar esta parte de enfrente. Porque una de la mecánica por la cual funcionan estos sistemas no es por el poro principalmente, sino por la electrostática, y eso hace que esta parte frontal se considere contaminada. Las personas que están buscando embarazo, solamente se ve detenido el embarazo en pacientes que buscaban métodos de reproducción asistida de alta complejidad. Pero aparentemente algunas sociedades ya han dado luz verde con pruebas avanzadas para poder permitir que estas familias retomen su deseo de embarazo. Qué importante. Entonces, paciente embarazada y confirmada en su casa. ¿Tú has tenido pacientes con COVID? Así es. Tengo pacientes con COVID en los cuales la comunicación por vía telefónica es importante. Y siempre con el médico de apoyo que lo esté revisando para estar en comunicación los tres y que esté alineándose bien todo para una buena salud de la paciente. Ahora, está embarazada, ya estamos al último del embarazo. ¿Cuál sería la vía de resolución de este embarazo? ¿Cómo nace el bebé? Bueno, ahí es un tema complejo porque parir en tiempos de pandemia conlleva ciertas, digamos, restricciones. Hay 3 puntos importantes para tratar cuando se va a decidir la terminación del embarazo. La primera es la mejoría en la patología de base. ¿Qué se refiere a eso? Si la paciente se está deteriorando, probablemente al terminar el embarazo, por indicación médica, independientemente que sea prematuro, pudiera mejorar la condición ventilatoria de la paciente o de su tormenta de citocinas que esté desencadenando. Segundo, sería para evitar una transmisión vertical, ¿sí? ¿Qué significa transmisión vertical? Que pase de madre a hijo. Así es. Y tercero, por indicación de resolución. Eso significa que en base a las condiciones propias de la paciente, viendo o poniendo, digamos, en la balanza qué es lo que en ese momento le conviene, puede decidir el nacimiento. Hay buenos estudios que dicen que el parto vaginal, la transmisión vertical sería extremadamente rara en la paciente. Números buenos que dicen que puede ser hasta menos del 1%, pero eso sí, debe de ser con un equipo multidisciplinario en donde tanto el pediatra, anestesiólogo, el médico tratante lo hayan charlado previamente y que vean también el hospital donde se va a resolver esto. Por lo regular debe ser un hospital de tercer nivel, porque debe de tener un aislamiento respiratorio. Eso se ha convertido en un caos en estas últimas semanas aquí precisamente en el estado, porque si la paciente sale positiva, tiene 2 opciones: o decidirse a que nazca su hijo durante la pandemia o esperar hasta que haya resuelto por lo menos la fase de infectividad que ella misma está propiciando. Algunos hospitales hacen los cobros que a mi parecer son justos de los equipos de protección y de aislamiento, pero también se ha visto que hay algunos médicos que están en la disyuntiva de cómo van a atender a esas pacientes y han tenido que pedir auxilio con más equipo con otro equipo de otros médicos.
Sí, fíjate que hay un estudio que traje, un estudio corte observacional en el Hospital Presbiteriano de Nueva York, donde pues han atendido a pacientes, un estudio del 22 de marzo al 17 de mayo, y afortunadamente todos los bebés en buenas condiciones. Lo que se le pedía y se le exigía a la paciente era tener un cubrebocas, su piel limpia y sus manos limpias. Sencillo. Sí, sí, realmente hay tres corrientes y esto vamos también a ponernos o meternos en el tema de la lactancia. Como usted comenta, la paciente se le pide estas tres situaciones. Hay tres corrientes que dicen el bebé no se va a poner en alojamiento, se aísla. La segunda es se hace extracción manual de leche para poderla dar por una persona sana o no contagiada al recién nacido y que continúe la lactancia. Y el tercero, el alojamiento conjunto, que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud es la que más aprueban, ya que permiten el vínculo entre madre e hijo, contacto piel a piel y la transmisión vertical. Hay también un artículo reciente, que no es de marzo, acaba de salir en junio, en donde el riesgo de transmisión por lactancia materna es menos del 1% y se basa en tres cosas. Primero, que la madre se va a asear bien sus manos. Posteriormente se va a cubrir una mascarilla que de preferencia sea quirúrgica, pero si no puede ser de tela con doble capa o triple capa. Después de esto va a volver a hacer un aseo de manos y se va a lavar bien el pecho de esta paciente y posteriormente amamantar a su bebé. Esta es la manera en la cual se puede dar una lactancia exitosa durante tiempos de pandemia. Actualmente a todas las pacientes que se están egresando se les está dando esta recomendación, porque como sabemos, hasta una tercera parte de las pacientes embarazadas o puérperas pueden ser asintomáticas y no se contagia por la leche materna, se contagia por las microgotículas que se expelen a través de la nariz o de la boca al estar en cercanía del recién nacido. Sí, es por eso que se les exige a toda la gente, a las madres, que tengan su cubrebocas para ver al bebé. Y con esto va a disminuir. Mientras más seguridad tengas, mejor. Ahora ya por vía de internet, en las ligas que se presentan para la venta, hay cubrebocas de hasta 7 capas, me habían dicho. Un doctor compró cubrebocas de 7 capas de tela para poder él estar seguro. Entonces, estamos viendo que no hay restricción en cuanto a la lactancia. No, ninguna. Ahora tenemos información de que nace un bebé. Hay bebés que pudieran tener afección fetal por el virus del coronavirus. Recientemente en la revista Nature acaba de describir lo que podemos conocer como transmisión vertical, en donde la mamá tenía una afección severa por el SARS-CoV-2 y que esta paciente con afección severa o que estaba en un estado crítico, al momento del nacimiento del hijo, presentó algún deterioro neurológico. Recordemos que COVID-19 da expresión en muchos órganos, en muchos sistemas de nuestro organismo, en piel, a nivel neurológico, a nivel pulmonar, a nivel microcirculatorio. Entonces este es el primer dato que comienza a preocuparnos como obstetras, pero que probablemente ya veíamos venir, ya que todas las enfermedades que tenemos virales, prácticamente todas pueden llegar a tener afección placentaria o pasar de forma vertical, aunque sea en una pequeña proporción, así como el VIH, la hepatitis B, el dengue. Se manifiesta primero con amenazas de aborto o parto prematuro, que también es lo que más ha descrito los grupos chinos, pero sabemos o necesitamos más datos para poder nosotros tener una idea de cómo va a marchar esto de la transmisión vertical o de la afección al recién nacido. Sí, también está documentado que hay recién nacidos que nacen con anticuerpos circulantes, pero esto no necesariamente significa que expresen la enfermedad. Es muy diferente tener la expresión de la enfermedad a tener anticuerpos circulantes. Sí, y recordemos que también la lactancia nos va a dar células de defensa. Así es. Y ya están produciéndose una empresa, está dando bacilos para la lactancia. Entonces, vamos a tener protección del bebé 100% cuando nosotros tengamos la oportunidad de aconsejar a una madre
de que lo puede hacer siempre y cuando use su cubrebocas y todas las medidas de higiene que has mencionado. Sin duda, yo creo que la infección no es un motivo para sacrificar la lactancia. Ahora, estas pacientes que están embarazadas pueden simular en algunas ocasiones alguna complicación del embarazo, por ejemplo, que haga una simulación de una hipertensión, de una preeclampsia en la paciente. Sí, ese yo creo que es un punto médico que tenemos que difundir. ¿Por qué difundirlo entre la comunidad médica? Porque tradicionalmente sabemos que el embarazo per se va a producir hipertensión en la embarazada en algún momento, y si hiciéramos una curva de expresión logarítmica, tal vez en la semana 56 todas serían hipertensas. Pero en particular SARS-CoV-2 se ha posicionado como un preeclampsia-like. ¿Qué significa esto? Que puede hacer que a la paciente que tenga la infección por coronavirus empiece con datos de hipertensión gestacional y aumento en las cifras de las pruebas de función hepática o alteración a nivel hepático. Entonces, esto más la manifestación de cefalea realmente es bastante confuso para nosotros como obstetras, que tenemos ya un patrón para diagnosticar preeclampsia. Cefalea, presión alta y alteraciones a nivel hepático o incluso baja en los niveles de plaquetas, que son las que nos ayudan a la coagulación, pues vamos a pensar en primer lugar en preeclampsia. Pero si la paciente está concomitante con COVID-19, la realidad es que tendríamos que pedir una prueba súper específica para discernir esta situación, que lamentablemente apenas se está introduciendo aquí en el norte del país, pero serían los marcadores o los factores angiogénicos. Estos marcadores angiogénicos se producen en la placenta y la relación entre ellos, que es la tirosina sinasa libre y el factor de crecimiento placentario, esta relación es la que nos va a dar la pauta para decir si es un preeclampsia-like por COVID-19 o si solamente o si es una preeclampsia pura o un síndrome de HELLP. El síndrome de HELLP es aquel que nos afecta el hígado durante el embarazo y se manifiesta con lesión de hepática y bajas plaquetas. Y es bastante certero, todos los grupos internacionales lo están recomendando y tienen un punto de corte específico para nosotros poder discernir, y es lo único que tal vez nos pueda ahorrar o evitar el que por indicación médica yo haga terminar un embarazo de forma prematura. Aunando en esto, hay riesgo de muerte. Se menciona que las muertes en México, las muertes en mujeres en edad reproductiva, normalmente son por hemorragia o por una preeclampsia. Uh-huh. Pero actualmente, al parecer, el SARS-CoV-2 es el que ha empezado a ir con cifras altas. ¿Es cierto? Sí, lamentablemente hasta la semana 28 en la descripción epidemiológica a nivel nacional o en los sistemas de vigilancia posicionan la SARS-CoV-2 o COVID-19 como la primera causa de muerte materna en el país. Segunda, preeclampsia, y tercero, hemorragio. Esto es un número bastante impresionante, y también si nosotros vemos la razón de mortalidad, pues también ha cambiado de forma increíble. Los que nos dedicamos a embarazo de alto riesgo creemos que esto puede deberse a que nuestros sistemas de salud no tienen la misma calidad o no son tan eficientes como los de primer mundo, porque este comportamiento nada más lo estamos viendo ahorita exclusivamente nosotros en México y no está descrito en países que también tuvieron una epidemia de forma también grave como Italia, España o Reino Unido, como lo estamos viendo aquí en México. Es lamentable, pero entonces eso indica que nosotros como obstetras tenemos que poner más atención a este tipo de pacientes y sospechar que una paciente que se está deteriorando, hasta no probar lo contrario, puede tener también la infección por COVID-19. Sí, el doctor Marco Ponce, director del Doctor Hospital, me envió hoy una gráfica donde viene en primer lugar como muerte materna en edad reproductiva el COVID, ¿no? Resumiendo, infección por COVID en obstetricia, cuidados. Cuidados los que son gratuitos. ¿Qué significa? Sana distancia, aseo excesivo de manos. Si tú estás en casa aislada, no necesitas estar limpiando tu casa en cada momento. Simplemente tener el cuidado o la higiene. No tocarte la cara, específicamente las mucosas, que es nariz, y las conjuntivas.
Obviamente evitar los lugares concurridos, ese también es importantísimo, y no dejar de lado la visita o el control prenatal. Los lineamientos tanto federales del país como lineamientos internacionales son no suspender la vigilancia a la embarazada, y más si la tenemos como primera causa de muerte materna. Pruebas de COVID. Pruebas de COVID, bueno, ahí se da un punto o una brecha importante, porque tenemos las que llamamos pruebas rápidas que están avaladas por la COFEPRIS, que se realizan en sangre. Estas nos detectan los anticuerpos IgM o IgG. Estas son bastante útiles hasta cierto punto si tengo una cirugía de urgencia, pero no tienen la certeza diagnóstica total. Pueden tener una varianza, dependiendo del momento en que se tome, desde un 30 hasta un 80%. La PCR, que es la prueba del hisopo en la nariz, también puede andar rondando en certeza de un 70 a un 80%, no es el 100%. La titulación de anticuerpos, dependiendo del momento que se haga, puede andar alrededor del 95%. Aquí lo más importante es la clínica. ¿Cómo la clínica? Si tú te expones el día de hoy a un paciente, no significa que si te hago la prueba mañana vas a salir positivo, sino que te tenemos que mantener en observación, y en el momento indicado o cuando tu médico lo indique, podemos pedir cierta prueba. Nosotros, para fines prácticos, todas las pacientes las debemos de manejar como si fueran COVID positivas o asintomáticas, por seguridad de la paciente y por seguridad del equipo que va a estar trabajando con ellas. Entonces, cada paciente se puede acercar a su médico para ver cuál es la prueba que más le conviene según esté presentando síntomas. De repente me hablan pacientes: oye, tengo falta de aire, traigo fiebre, traigo picazón en mis ojos y no me saben mis alimentos. ¿Qué hago? ¿Cuántos días tienes? No, pues tanto. Ok, espérate tanto tiempo para que te hagas una prueba, y yo te recomendaría, en este caso, la PCR. Van a tu domicilio, te la toman y me avisas al tener resultado. ¿No voy a consultar? No, espera. Lo más importante es ver que no tengas datos de deterioro. Me vas a contactar si tú presentas este síntoma, este otro o este otro. ¿Cuáles síntomas? Para que Primero, la gente lo sepa. La voz entrecortada. Cuando nosotros estamos hablando a la paciente, nos damos cuenta cómo se percibe su voz. Si ella está jalando aire de más o no está alcanzando a tomar ese aire. El cansancio que se empieza a tener. Es excesivo. Fiebre que no cede a los medicamentos tradicionales. Y pues actualmente estamos pidiéndoles la pulsoximetría, que es el aparatito que colocamos en el dedo para ver cuánto están saturando de oxígeno. ¿Por qué? Porque a veces hay pulsoximetrías o variaciones que pueden estar más abajo de lo permitido y la paciente no dar un síntoma fluido. Y dependiendo de la frecuencia respiratoria que tengan y esa saturación, puede ser indicación de acudir a un hospital a una evaluación más detallada. Sí, porque recordemos que si empieza a respirar más frecuente, más rápido, empieza a saturar un poquito más, empieza a enmascarar la falta de oxigenación de los tejidos. Exactamente. Entonces el oxímetro para medir los valores de oxigenación de la sangre, pues sería un dato muy importante. Lo más importante es pedir la ayuda telefónica, contactar a tu médico de confianza, y que él muy probablemente te va a orientar en qué son los pasos a seguir en ese momento. No correr, no entrar en pánico y tratar de aislarte es lo más importante. Hay muchas notas, hay mucha información respecto a todos los medicamentos que hay. Esto hay un rubro de los médicos que están manejando esto, que están en la trinchera y que ellos están manejando. Entonces yo creo que auxiliarnos de ellos, que ellos serían los primeros en que podrían dar este manejo medicamentoso para estar en bien en el paciente. Nosotros dedicarnos a la obstetricia, creo yo. Sí, así es. Definitivamente esto va a ser un manejo multidisciplinario, porque la paciente trae una complicación que afecta a todo su ecosistema. Entonces, no confiarnos, y nosotros podemos estar al pendiente o pedirle a la paciente que nos esté avisando de su sintomatología por lo menos 2 veces al día. Yo así tengo varias pacientes que me avisan 1 o 2 veces al día cómo están sus síntomas, cómo está su pulsoximetría, y dependiendo de eso vamos orientándolas. Y ya para terminar, Hugo, de esta fabulosa plática que has dado, esta información, hay un comunicado de la seguridad de una vacuna. ¿Cómo ves esta vacuna que está
por una casa comercial y una universidad en Gran Bretaña. Sí, hace aproximadamente unas 2 semanas salió una publicación muy importante acerca de esta universidad también importante en Estados Unidos, en donde ellos mencionan que prácticamente toda la N de pacientes que utilizaron como voluntarios para testear la seguridad acerca del desarrollo de antígenos o anticuerpos para el COVID fue exitoso. Por ahí hay grupos en donde dicen, yo no voy a poner la vacuna porque pues es una vacuna nueva y pues no sé cómo me vaya a ir. La realidad es una vacuna que empezó a correr desde diciembre, que empezó la epidemia en China, y que se han corrido infinidad de trials, aproximadamente unos 100 a 150 trials, y que ahorita este es uno de los más avanzados o en una de las últimas fases. De ser así o de continuar exitoso, tal vez para diciembre, abril pudiéramos tener una vacuna que sea bastante segura para su aplicación y va a ir enfocada a población de riesgo. Inicialmente se prevé que el personal médico es el primero que lo debe de recibir porque va a ser la primera línea de contacto. Se ve bastante interesante, no es un definitivo, pero es bastante interesante los números que presentaron. Sí, a nivel mundial ya están dando mucha información de esto, ya va en una segunda fase para pasar a una tercera fase de trabajo, y donde se ve que los resultados o los efectos adversos son mínimos, no pasan de mayores, de dolor o alguna otra cosa banal, pero no han tenido complicaciones, y se ha visto que la respuesta inmunológica está siendo muy, muy efectiva. ¿Sí? Ojalá ya todos estamos pidiendo porque salga la vacuna. Un saludo a Lili López, Antonio Santana, José Arturo Zamudio, Blanca Rodríguez, Jessica Lisset Medina, Osi Segura, Marcela Garza, desde hasta Austin, Texas. Mandamos saludar a 1000 fotos. Tere Durán, Carlota Alemán, Alicia Córdoba, Mayra Lozano, Silvia Juárez Vázquez, Montserrat Flores, Julia Solís, Nena Velarde y Maye Persa. Toda esta gente nos está viendo, espero que nos comparta. Para terminar, ¿alguna recomendación que demos a la población? Las mismas que dice nuestro secretario de Salud. Sana distancia, evitar lugares con aglomeraciones, lavado de manos excesivo, no tocarse la cara, y ahora el uso del cubrebocas es se va a ver como el no traerlo va a ser un estigma social. El que alguien ande sin cubrebocas por la calle realmente se va a convertir en una ofensa. Entonces hay que empezar a utilizarlo y a familiarizarnos y no creer que esto es acostumbrarnos por unos meses a traer esto, así es, a saber que vamos a pasar esta etapa fuerte a la cual estamos preparados nosotros como humanos para salir adelante, siempre viendo al frente, siempre pensando en el futuro y el bienestar de todos nosotros. Así es, tenemos que salir. Ya en el 2009 ya nos pasó, yo creo que tenemos que volver a salir. Así es, pues muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Nos puedes estar viendo todos los martes en Facebook Live. Te invito a que le des clic en el canal de YouTube, el Dr. Córdoba Entre Amigos, para que te estén llegando ahí todas las notificaciones de los programas que estamos subiendo. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera, en el audio control Alex Rivera. Nos despedimos de ustedes. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Un placer. Al contrario, muchas gracias, Hugo. Yo soy Roberto Córdoba y nos vamos aquí la próxima semana. Recuerda que el mes de agosto es mes de la lactancia materna. Hasta pronto. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.